Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo en vuestras aplicaciones de Spring Boot podéis realizar diferentes tipos de test, pero en este caso nos vamos a centrar en los test unitarios y de integración para ver cuáles son las diferencias de cada uno de ellos y ver ejemplos prácticos de cuáles son precisamente sus grandes diferencias y también la teoría de cómo funciona todo esto de fondo con Spring. Así que si te gusta mucho este vídeo, ya sabes que puedes darle like, suscribirte. Tienes aquí abajo el repositorio con todo el código y aparte mi newsletter y redes sociales. Así que dicho todo esto, vamos a ello. Y lo primero, estamos aquí precisamente en la página de Spring porque vamos a empezar dándote un poquito de la teoría sobre todo este módulo que engloba a todos los paquetes de Spring, ¿vale? Y es precisamente porque, como bien todos sabemos, Spring, el framework, abarca un amplio abanico de posibilidades como son desde microservicios, aplicaciones reactivas, aplicaciones cloud, etc. En este vídeo nos vamos a centrar básicamente en una aplicación que, bueno, es un microservicio, ¿vale? Un microservicio solo, una API REST. Entonces, en ese sentido, va a ser lo más típico que nos podemos encontrar normalmente. Después, si quisiésemos hacer test a alguno de otros componentes, se puede complicar más o menos. Por ejemplo, en arquitecturas de eventos con Kafka también haré un vídeo próximamente, o para aplicaciones reactivas, batch, etcétera, ¿vale? Pero lo más general es esto, para un microservicio aislado. Y vamos a ver precisamente a qué viene todo esto. Vale, como veis aquí, este es el runtime de Spring Framework, es decir, todas las distintas capas que constituyen el framework de Spring. Como veis, tenemos aquí la capa de test, que engloba lo que viene siendo la base de todo, porque todo componente tiene que poder ser testeable. Eso es algo en lo que se hace mucho hincapié en general en el ecosistema de Java. Entonces, como veis, luego ya por encima está todo lo que viene siendo el core, de qué son los pins, qué es el contexto, aspectos, AOP, acceso a datos, web, etcétera, ¿vale? Pero todo parte sobre aquí el pilar del test. Y este core container va a ser la pieza principal que vais a ver a la hora de hacer la diferencia entre los test unitarios y de integración, ¿vale? Conforme lo vayamos viendo os explicaré por qué las diferenciaciones de cada uno de ellos. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de test, por si alguno no lo sabe, que esta imagen puede sernos de utilidad. Para empezar, los test unitarios se centran en probar partes de código aislado, ¿vale? No tienen en cuenta ningún tipo de dependencia o servicios externos, como puede ser base de datos u otros servicios. Y diréis, pero yo en mi código hay partes que tengo dependencias y demás. Bueno, no te preocupes porque vamos a ver precisamente cómo manejar esas dependencias cuando se dan esos casos, que es algo muy típico. Después tenemos los test de integración. Estos son ya en los que sí no es tu código aislado, sino que se tiene que integrar efectivamente con otros servicios externos, que aunque en este dibujo lo tiene aquí separado en otra capa, realmente los test de integración, a ver, es cierto que puedes usar bases de datos en memoria, pero lo suyo es que tengas una base de datos, ¿vale? Y los servicios, o sea que en verdad debería estar todo esto aquí junto, porque luego hace una diferenciación de end-to-end, que en el cual ya podríamos pensar que es en un entorno que ya está en ejecución en la nube, por poder hacer una distinción. Sin embargo, ya en nuestros test de integración ya os digo que lo vamos a hacer con una base de datos y que va a comunicarse con nuestro código en funcionamiento. Y luego ya por último, en el caso de que sea posible, sería un test en el cual desde la UI, es decir, la pantalla, la parte del cliente, que pues a lo mejor que clique los botones y que luego tenga que funcionar todo el código que ya tenemos aquí con todos los servicios, ¿vale? Pero en este caso nos centraremos solamente en estos dos, que son los que principalmente le conciernen a los desarrolladores backend. Muy bien, entonces habiendo visto un poco ya esta imagen y la idea que se tiene en mente, vamos a ver en detalle todo esto dentro de la aplicación de Spring, así que vamos a ello. Muy bien, y ya estamos aquí de nuevo, estamos en mi proyecto de e-commerce API, recordad, link en la descripción.
Y en esta parte veis que estamos aquí en la carpeta de test, que eso estaría aquí a la altura de src main java, ¿vale? Luego están los resources y luego aquí está la carpeta de test. Esta es la estructura que sigue cualquier proyecto de Spring Boot. Y luego, aparte, esta lógica está dividida, igual que está arriba, tendría yo aquí una carpeta de, por ejemplo, usuarios o productos, pues aquí tiene también su carpeta de productos, usuarios. Sin embargo, a la hora de hacer test de integración, hacen falta también normalmente configuraciones extra, y yo tengo ya aquí una preparada, que luego lo iremos viendo más adelante. Pero poco a poco, ¿qué es lo que siempre suele tener también una aplicación de Spring? Bueno, pues tiene el nombre de tu proyecto aquí en la raíz y el test. Y es precisamente este, que tiene una función que se llama context load. ¿Qué hace el context load? Bueno, no hace nada más ni menos que cargar el contexto de Spring. Si os acordáis de la anterior imagen que habíamos visto, habéis visto que en la parte del core teníamos lo que son los beans y otro tipo de componentes al respecto, que son el núcleo de Spring. Bueno, básicamente os lo voy a ejecutar ahora y como vais a ver, en este caso veis, está levantando una aplicación de Spring, está cargando todos los beans, se está conectando aquí a mi base de datos y ha cargado satisfactoriamente. Pero ¿qué pasa si vosotros no tuvieseis, como es en mi caso, de que tengo aquí, veis, en mi servicio de Docker, que esto es una manera muy fácil y cómoda a la hora de poder gestionar tus distintos servicios, como veis, tengo aquí de observabilidad, pero el que me interesa es la base de datos, porque estamos usando Spring Data JPA para acceder a base de datos, y cuando se carga el contexto quiere conectarse directamente a la base de datos que le tengo definido. Entonces yo aquí la tengo ya funcionando en local, ¿vale? Y así es como funciona correctamente. Pero si no estuviese mi base de datos aquí funcionando en local, esto habría fallado. Es por eso que en muchos casos lo que se suele hacer es, por ejemplo, hacer distinciones entre los tests de integración y unitarios, a lo mejor creándote diferentes configuraciones de entorno y que solamente se ejecuten unos por un lado en situaciones concretas y otros por otro. Yo por eso la tengo aquí deshabilitada por defecto. Sin embargo, es cierto de que luego más adelante os voy a enseñar cómo podríamos hacer un poco por encima con una pipeline de CI y CD los tests de integración y unitarios, y esto no daría ningún problema, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea que este es el punto de entrada normalmente con el método por defecto que trae todas las aplicaciones de Spring Boot. Ahora bien, vamos a pasar a ver ya con detalle el primero, que es un test unitario, ¿vale? Como veis, estamos aquí en mi carpeta de users, en la capa de aplicación, porque estamos usando arquitectura hexagonal, ¿vale? De todas estas cosas que os he ido mencionando hay vídeos en mi canal y los podéis ir viendo por ahí arriba si os interesan. Entonces, vamos a ir empezando con esto. ¿Qué diréis? ¿Qué es todo esto? Porque aquí pone algo de moquito, que aquí tengo diferentes mocks, son clases. ¿Qué es todo esto? Bueno, vamos a ir por defecto. ¿Os acordáis de que habíamos dicho de que los tests unitarios se centran en probar únicamente el código sin otro tipo de dependencias? Porque estos tests tienen que poder ejecutarse muy rápido, cuestión de milisegundos. Ahora bien, para que eso sea posible, no tiene que cargar el contexto de Spring que habíamos visto previamente, porque como habéis visto ha tardado poquito en arrancar, y si por cada test tiene que encender el contexto y lo apaga y demás, entonces tardaríamos mucho y no es el objetivo, porque tú quieres probar partes de código aislado. Además que, como hemos dicho, si quieres acceder a base de datos pero no cargas el contexto, no puedes. Entonces, ¿qué solución hay a este problema? Bueno, ahí es cuando entra en juego una extensión que se llama Moquito, ¿vale? Moquito lo que se utiliza principalmente es para estos servicios externos, como es acceder a base de datos u otros que vosotros defináis. Podéis falsearlos, que se dice moquearlos o suplantarlos, es decir, lo que va a hacer internamente Moquito es que se creará un bin
es decir, un objeto Java de nuestra clase, por ejemplo, aquí para nuestra clase de servicio, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Tengo aquí la clase de servicio, ¿vale? Que este es el código normal que haríamos normalmente en nuestra aplicación siguiendo el patrón de la arquitectura hexagonal, pero bueno, eso es otro punto aparte. Como veis, tengo una clase de servicio y la clase de servicio tiene una clase que es un repositorio que se está inyectando, ¿vale? Para acceder a base de datos. Como veis aquí, por ejemplo, para updatear o para encontrar todos los recursos, llamo al repositorio al método de findAll. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a devolverlo? Vale, aquí es donde entramos y hay que preparar el terreno un poco. Para empezar, la forma más rápida de hacer que los mocks, es decir, nuestros objetos, estén disponibles cuando vamos a crear la aplicación, es que si ponemos esta anotación de extend with mockito extension.class, nos estamos ahorrando una serie de pasos que habría que definirlos a mano, ¿vale? Que a lo mejor a alguno les sonará o no, pero es básicamente que tienes que escribir de que antes de cada test tienes que hacer un mockito extends.openmocks, es decir, una serie de código repetitivo, ¿vale? Esto es para cortarnos todo eso. Después, en este estamos probando nuestra clase de servicio. De eso va este test, del user service. Entonces, este es el objeto, vamos a decir, que hay que probar, el objeto padre. ¿Qué pasa? Que este necesita una serie de dependencias. Como habíamos visto, necesita el user repository. Entonces, ¿veis? Nosotros metemos aquí nuestro objeto user repository y le ponemos la anotación de mock, ¿vale? Cuando le ponemos la anotación de mock, veis aquí que está toda la documentación, básicamente le estamos diciendo de que este objeto va a tener que ser falseado, y aquí con la anotación de inject mocks le estamos diciendo de que este mock, o podríamos decir este hijo, por hacer similitudes, si os queda más claro, pero que este va a tener que inyectarse, ¿vale? Dentro de este, que es el que queremos probar, ¿vale? Podría aquí tener muchas más dependencias, a lo mejor otros repositorios, objetos mapper, cualquier objeto, ¿vale? Al respecto que necesite, tendría que marcarlo aquí como mock y automáticamente se inyectarán dentro de este objeto. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos definida esta pequeña lógica, vamos a ir viéndolo con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el método de guardar en base de datos. ¿Qué es lo que hay que hacer para guardar en base de datos? Bueno, como veis aquí, vamos a ir poco a poco. Tenemos que para el método actualizar nos llegará un objeto user, ¿vale? Que es el que queramos actualizar. Tendremos que ir a base de datos con el user repository y buscar este objeto user que nos llega por el ID, y en el caso de que no se encuentre saltará una excepción. Vamos a probar el caso bueno. Después, esto es un método de utilidades que lo que hace es copiar las propiedades del updateUser al usuario, ignorando ciertas propiedades, y luego en base de datos vamos a guardar el objeto usuario que hemos traído de base de datos, pero cambiándole los atributos. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer todo esto poco a poco? Muy bien, aquí es donde entra en juego de que antes de ejecutar el método que queremos testear, tenemos que preparar una serie de casuísticas, ¿vale? Y son muy descriptivas por cómo es en el inglés. Yo aquí tengo las abreviaturas, ¿vale? Pero que esto, como veis aquí, son métodos de mockito. Entonces, lo primero de todo, ¿qué son estos? Porque realmente para acceder a esos métodos uno haría mockito, punto, y aquí es cuando están diferentes métodos de mockito, ¿vale? Por ejemplo, ese que os he dicho de when es precisamente este de aquí. Lo que pasa es que lo que puedes hacer es acortarlo para que se traiga solamente el método de una manera estática, y así tú pones solamente de que when, es decir, cuando el user repository quiera buscar
por el ID 1, porque este ID 1 yo ya lo voy a tener aquí preparado en el test, entonces vas a retornar, es decir, ya estamos dándole lógica a esta dependencia externa que es la base de datos, de la cual nosotros no teníamos una manera de traernos lo que queríamos. Con Mockito sí que podemos, ¿vale? Entonces le vamos a decir que devuelva, y en este caso tiene que devolver lo que el método ya devuelve de por sí. ¿Qué devuelve de por sí el método findById? Devuelve un optional de un user. Entonces nosotros tenemos que devolver un optional of nullable, bueno, porque esto lo he querido, pero es un optional, y aquí le estoy metiendo el objeto userPrepared. ¿Cuál es este? Es un objeto usuario que yo tengo aquí ya preparado con una serie de datos, aplicando el patrón builder, ¿vale? Que es mucho más práctico a la hora de hacer todo esto. Y básicamente ya cuando estemos probando el código, ya automáticamente al ejecutarse este método update, cuando llegue esa parte del código ya va a devolverme aquí lo que quiero. Y luego más adelante recordéis al final de que le teníamos que pasar un objeto usuario para guardarlo. Entonces cuando le pasemos el objeto userPrepared, entonces devolveremos el objeto userModifiedPrepared, ¿vale? Así es como funciona. Entonces una vez que tenemos definidos ya los métodos que son esenciales para que funcione nuestro código, que son dependencias externas, ahí es cuando llamamos al objeto userService, ¿vale? El que estamos aquí testeando, que es esta clase de aquí arriba. Le damos al método update, que es el que queremos aquí testear, pasándole nuestro usuario preparado, y aquí es cuando entran en juego las aserciones. ¿Qué es esto? Las aserciones, que veis que esto es otra abreviatura, esto viene de JUnit, Jupyter Assertions, ¿vale? Todo esto viene porque nosotros aquí haríamos assertions.assert, y aquí las aserciones básicamente es que nosotros estamos confirmando un hecho. Aquí estamos afirmando de que un valor es igual a otro, que sería el esperado, ¿vale? Pero hay chorrocientas mil aserciones. Podemos decir que es igual a algo, podemos decir también, aquí hay objetos para arrays, podemos assert false, es decir, comprobar que una condición es falsa, que una condición es verdadera, que una condición no es igual. Podemos hacer, por ejemplo, assert throws, podemos asegurarnos de que está ejecutando, o sea, lanzando una excepción. Y podemos hacer all, es decir, muchas aserciones al mismo tiempo. Hay, como veis, un montón, ¿vale? Entonces, aquí lo que he hecho ha sido usar la parte abreviada, es decir, el método estático, y yo espero de que el userModifiedPrepared, su nombre, ¿vale?, sea John, ¿ok? Entonces yo podría venir aquí, lo ejecuto, y como ya tengo todo preparado al respecto, veis, se ha ejecutado en 444 milisegundos, muy rápido. ¿Por qué se quiere hacer eso? Porque precisamente podemos ir aquí a esta clase, por ejemplo, si estamos utilizando IntelliJ IDEA, y veis, se ejecutan muy rápido. Y también cuando hacemos, por ejemplo, un clean install y pase también por la parte de test, pues se ejecutarán todos, ¿veis? Estos son todos los métodos que yo tenía por aquí, que al final es esto otro, también para encontrar todos es lo mismo. Cuando uso el repository, llame al método de encontrar todos, devolverá esta lista de usuarios preparados. Y yo aquí estoy esperando de que el método de usersFindAll, en este caso la lista que me devuelva, sea de 1, ¿vale? Como veis, aquí se pueden hacer varios, y al final ya depende de vuestro caso el hecho de saber cuál de estos es necesario, que queréis hacer. Por eso es muy importante entender muy bien la lógica de vuestro código, ir viéndolo aquí poco a poco. Puede que tengáis incluso otras clases con métodos más complejos que requieran al respecto, ¿vale? Pero al final esta sigue siendo la base general que se suele utilizar en los test unitarios. Los más típicos que tenéis una base de datos,
o algún otro servicio, ¿vale? Porque aquí, igual que este es un user repository, podría ser otra clase de servicio que hace otra lógica, pero todo sigue el mismo patrón, que es que cuando suceda algo, devuélveme esto otro, o en vez de en return, podríamos hacer, os voy a modificar esto, then throw, un segundo, vale, then throw, y entonces aquí podríamos hacer que, yo qué sé, es una runtime exception.class, ¿vale? Entonces con esto podríamos simular de que cuando llames al repositorio para este ID lances una excepción concreta, ¿vale? Se pueden hacer al final con estos mocks prácticamente, yo diría que de todo, ¿vale? Entonces os hacéis una idea de cuál es la base de los test unitarios y de su importancia y por qué son tan rápidos, ¿vale? Entonces, ahora sí, habiendo visto esto, vamos a pasar a ver cómo son ya los test de integración, que tienen un poquito más de chicha, así que vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí de nuevo, y esta vez estamos en la capa de infraestructura de mi parte de, bueno, la entidad de producto, ¿vale? Aquí vamos a hacer también una aclaración, y es que dependiendo de si vuestra aplicación ya tiene incluida o no seguridad, que lo lógico es que tenga algún tipo de seguridad utilizando Spring Security, ¿vale? Y en el caso de que no lo tenga, bueno, pues os podríais saltar esta pequeña parte que se tiene que hacer aquí de configuración al respecto. Pero yo os lo voy a ir explicando poco a poco. Vamos a probar aquí en esta parte el controlador, aunque bueno, realmente cuando pruebas precisamente un test de integración es un flujo completo, entonces se da por hecho que es desde donde te venga la información. Pero bueno, en este caso es un controlador REST, y tenemos aquí, para empezar, unas diferenciaciones. Para empezar, que esto está anotado con @springboot_test, que como veis, esta anotación lo que hace es marcar de que tiene que cargar el contexto que habíamos visto anteriormente en las imágenes, y al cargar el contexto tratará de conectarse a base de datos y utilizar todos los servicios que ya tenga configurados, ¿vale? Entonces, también le he añadido aquí de que utilice un puerto por defecto y no uno aleatorio, porque en mi caso necesito hacer unas peticiones para obtener un JSON Web Token a la hora de autenticarme. Y diréis, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, poco a poco. Primero vais, aparte de esto que ya os he dicho, vamos a necesitar hacer una petición HTTP a nosotros mismos, al controlador. ¿Cómo se hace? Bueno, lo suyo es utilizar por comodidad el test REST template, ¿vale? Que al final es básicamente un REST template, pero adaptado para que sea tolerante a fallos, porque estamos haciendo test, ¿vale? Entonces, aparte de eso, de que nos lo inyectamos, yo tengo aquí un método que lo que hace es que hace un before each. Diréis, ¿qué es un before each? Bueno, esto lo que hace es que antes de ejecutarse cada uno de estos tests, va a lanzarse este método. Al igual que hay un before each, hay un before after each, ¿vale? Si yo me voy aquí con alt insertar, veis aquí que hay diferentes métodos que puedo ir insertando fácilmente. Por ejemplo, el teardown es el que os he dicho, un after each, viene por defecto. También tenemos un before class, que esto es que antes de que se ejecute todo en la clase, va a hacer prácticamente pues eso. Lo que pasa es que este es en un método estático, void, y suele dar a veces algún problema. Y por último tenemos un after class, que es igual, que es estático y que va a hacer después de que se ejecuten todos, ¿vale? El más típico suele ser precisamente este, que antes de cada test nosotros estemos preparando el entorno para que se puedan dar las condiciones de resetear todo y pueda funcionar correctamente. Entonces, ahora bien, ¿qué estoy haciendo yo aquí en este before each? Bueno, para empezar, como mis endpoints requieren autenticarse, lo que hago aquí es que utilizo el REST template para hacer una petición post a la URL donde me autentico, y le paso un authentication request, ¿vale? Este objeto con unos datos
que aquí ya vienen por defecto, que ahora os explicaré de dónde salen, y le digo el tipo de dato que quiero que me devuelva. Bueno, en este caso que es un objeto Authentication Response. Entonces yo lo que hago de este es obtener el body de esa clase y obtengo el token. Y luego con este token lo que hago es que tengo aquí un método privado que me creo la cabecera, ¿vale? Me creo la cabecera HTTP, en el que le digo que es de application JSON y le vamos a meter un bearer auth token, ¿vale? Con JSON Web Tokens, que de esto también tenemos un vídeo hablándolo. Entonces yo hago que mi objeto que tengo aquí, que estaba inicializado a 0, antes de cada test va a volver a llenarse esta entidad HTTP con la información que necesitamos, ¿vale? Y diréis, ¿para qué necesitamos esta información? Bueno, como os he dicho, para pasárselo, por ejemplo aquí veis en este test que le hago al método de findAll. Yo aquí al REST template hago un método exchange y es a esta URL con el método get le paso mi entidad que tiene aquí la que hemos dicho, los datos de la cabecera que viene siendo el JSON Web Token para que me funcione y quiero que me lo devuelva de tipo string porque en este caso solamente quiero que comprobar, como veis aquí, con un assert equals de que la respuesta, esta de aquí tiene un código de estado HTTP OK, que es un estado 200, OK. Vale, y diréis, ¿cómo también me he configurado esto? Porque estamos hablando de que cuando se inicie la aplicación tiene que tener ya unos datos de un usuario de pruebas que yo he definido, porque si no esto no funcionaría. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras y dependiendo de la complejidad de tu proyecto va a requerir una serie de configuraciones muy pero que muy diferentes y en algunos casos va a ser una gran cantidad de configuraciones, ¿vale? En mi caso lo he simplificado lo máximo posible para que no os preocupéis mucho, pero es básicamente aquí el que mencioné mi clase de test configuration, que se tiene que anotar con @configuration para que cuando cargue los test de integración detecten esta configuración de aquí y la apliquen. ¿Y yo qué hago? Bueno, yo lo que hago es que al bin de test REST template, que es el que habíamos visto antes, lo primero que hago es que con un user repository me encuentre a este usuario. Y en el caso de que no exista, ¿vale? Con una lambda que tenemos aquí, hacemos un or else get, le pasamos esta lambda y me creo este objeto usuario, ¿vale? Hacemos el password encode para que se hashee la contraseña, ¿vale? Bueno, que se encripte más bien. Y al final, luego después de eso, tenemos aquí nuestro objeto REST template y le estoy pasando la URL raíces HTTP localhost 8080, ¿vale? Por eso quería un puerto por defecto. Y devolvemos este test REST template, ¿vale? Lo suyo, en verdad, también sería de que esta parte de lógica podría estar abstraída en otro lado, incluso en el caso de que necesitéis un montón de configuraciones. Una cosa que se puede hacer es definir aquí, por ejemplo, en nuestra carpeta aquí de recursos, un archivo SQL que tenga diferentes consultas, ¿vale? Y esas consultas sería a lo mejor insertar un montón de archivos, ¿vale? Pues tendrías aquí tu consulta y luego en tu configuración puedes definir de que Spring Data JPA utilice esta consulta SQL para que se ejecute antes de cada test, para que ya tengas aquí todo esto montado. También puedes configurarlo para que en tu base de datos se cree y se destruye automáticamente cada vez que levantas el contexto de la aplicación, ¿vale? Eso sería una configuración propia solo para los tests, porque obviamente tú no quieres que haga eso en producción. Pero como veis, al final esto se puede configurar de tantas maneras y depende de vuestro proyecto, que en este caso, por generalizarlo y haceroslo lo más sencillo posible, estamos sencillamente con un usuario de pruebas, metiéndolo aquí a saco entre medias, pero que sepáis que no es la mejor práctica y depende de vuestro proyecto poder hacer las distintas diferenciaciones, ¿vale? Pero ahora sí,
una vez que ya veis por qué hago todo esto y que ya tengo esta parte, al igual también podréis tener que en este caso vamos a probar la parte de productos. ¿Qué pasa? Yo ya tengo datos de productos metidos. Vosotros también lo que podréis hacer, que es otra buena práctica, es que al final por cada uno de los tests os podéis crear unas funcionalidades propias de que ejecute una carpeta concreta con un código concreto, ¿vale? Y así llenáis vuestra base de datos con los datos concretos para un test de integración concreto. Y luego cuando se levante el siguiente test, que con esa función se levante todo con unos datos concretos para un test concreto, ¿vale? Como os he dicho, se puede complicar mucho, de momento os lo estoy haciendo aquí lo más sencillo posible. Pero para que tengáis en cuenta, porque por ejemplo, donde yo trabajo, a la hora de hacer los test de integración tienen una gran complejidad y hacen falta un montón de clases de utilidad y toda una lógica solamente para poder levantarlos y que funcione. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a probar este, que al final es eso. Vamos a probarlo de find all para que veáis que está todo funcionando. Se levanta el contexto, se añade para también la base de datos de MySQL y ya lo ha hecho directamente. Ha hecho antes nuestro código, este que veis aquí, para autenticarse, sacar el JSON Web Token y ya directamente lo hemos probado con este. Y al igual podríamos coger, ejecutar toda la clase de golpe. ¿Veis? Va a tardar un poquito. Muy bien, y ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho por cada uno y está todo correcto, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la parte que le corresponde a los test de integración y al final todo esto es para que tú puedas saber lo que está todo funcionando, pero si te preguntas cómo puedes hacer para que en un flujo continuo, en una pipeline de CI, CD, puedas probar todo esto al respecto, puedas ir probándolo después de cada commit. Bueno, pues para eso te lo voy a mostrar ahora mismo. Muy bien, y ya por último estamos aquí en mi carpeta de GitHub Workflows y tenemos en este, que es uno de Maven, ¿vale? De este también ya tengo un vídeo al respecto en el cual vemos mucho más al detalle qué son los GitHub Actions y cómo nos sirven, en este caso para hacer test unitarios y de integración, pero sin entrar tampoco en muchos detalles, vemos que para cuando lleguen un push en las ramas main y pull request, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener el servicio de una base de datos MySQL, ¿vale? Que estas son con datos. Aquí veis por defecto que le tengo puesto. Y vamos a ponerle a la aplicación de Spring Boot, la mía, que está aquí levantada, que coja un profile por defecto. ¿Cuál es este profile? Y aquí un par de propiedades para la base de datos, que es esta que hemos dicho de MySQL. Bueno, pues yo tengo aquí un application test, como veis aquí en resources, que en verdad este application test podría ir dentro del resources de los test y ya lo cogería también por defecto, pero bueno, por centralizarlos aquí, ¿qué hago? Bueno, es otra vez definir URLs, usuario, contraseña y como os he dicho para JPA le digo que sea del tipo crear y borrar y otra serie de datos para que no me den fallo relacionados con la observabilidad con todo el Grafana Stack, ¿vale? Entonces, después de montar toda esta parte que es infraestructura, lo que hace es que se trae el código, monta Java 17 con una versión completa, hace un clean install y luego hace los tests. Y todo esto funcionará bien. Pero bueno, esto es solamente para que sepáis un poco cómo se puede ir integrando todos estos flujos unos con otros, ¿vale? Entonces ahora sí, este ya es el final del vídeo. Espero que os haya gustado, servido de utilidad. Y si tenéis cualquier duda al respecto me lo podéis dejar en las cajas de los comentarios y recordad, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.